Narciso Pinsavila, que es el presidente de GAT3, experto en temas electorales, como saben, y probablemente nos dé algunas opiniones acreditadas sobre el particular. Narciso, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. De entrada te preguntamos, ¿se pueden aplazar las elecciones de forma legal? Porque claro, oyendo al ministro de Justicia y al señor Ábalos, dice que esto es muy grave, que no, hay que celebrarlas sí o sí el 14 de febrero. Bien, bueno, para empezar, retrasar unas elecciones, bueno, en este caso no adelantarlas, porque no hay que olvidar que en realidad sería un adelanto sobre la fecha prevista, que en principio es a final de este año, ¿no?, cuando termina la legislatura. Siempre hay que pensárselo dos veces, pero es verdad que ha habido muchísimos países, como he puesto en mi cuenta de Twitter, que se han visto en la obligación de posponer elecciones. Aquí en España, pues sin ir más lejos, Galicia y País Vasco tuvieron que retrasar de abril a julio las elecciones. Y para que nos hagamos una idea, la situación de pandemia ahora mismo en Cataluña, que no es que esté peor que el resto de la mayoría de las comunidades de España, pero vamos, si se celebraran elecciones en febrero, el 14 de febrero, solo habría un caso en todo el planeta en el que la situación de la pandemia ha sido peor, que es Bosnia y Herzegovina. No es precisamente uno de los sitios más seguros, y lo sé por experiencia porque el año pasado hicimos una investigación allí precisamente para la Comisión Electoral en el 2019. Pero es que incluso si comparamos, por ejemplo, la tasa de mortandad que está habiendo ahora mismo por COVID en Cataluña con la que ha habido en Estados Unidos, cuando algún partido político dice en Estados Unidos han votado sin problemas, bueno, la tasa de mortandad en estos momentos en Cataluña es 3 veces superior a la tasa de mortandad por COVID de la que había en noviembre en Estados Unidos. Pero encima es que España no tiene los elementos que tienen la mayoría de los países de poder votar anticipadamente. En Estados Unidos, precisamente por el COVID, más del 60% de los electores pudieron acudir a las urnas antes para evitar aglomeraciones, para evitar la obligación de estar pues en sitios muy masivos. Y en España, sin embargo, el voto por correo, el récord histórico fue de un 7% en las últimas vascas. Claro. Por lo tanto, lo mejor, lo lógico es hacer caso a los científicos, a los epidemiólogos y no atrevernos a tener esas elecciones el 14 de febrero. Claro. Hombre, sobre todo cuando están diciendo que lo más importante siempre es la salud. La salud hay que anteponerla a cualquier interés, y menos partidista, lógicamente, cuando desde el propio gobierno y el candidato Illa está diciendo que esto va cada vez peor. Por cierto, ya hay algún periódico que interpreta que elude los confinamientos, porque claro, de esa manera, eludiendo el confinamiento, ya evitaríamos retrasar las elecciones. Si tú confinas, evidentemente no puedes votar, está claro. Pero en fin, yo te pregunto, Narciso, vamos a ver, ¿por qué ese interés tan notable del gobierno y del PSC, por lo menos hasta hoy? Especialmente hay 2 ministros que se han pronunciado, el ministro de Justicia y el ministro de Transporte, el señor Ábalos y el señor Campo, pues han dicho que no, que las elecciones hay que celebrarlas cuando tocan, que son el 14 de febrero. Anteponiendo para muchos un interés partidista, lógicamente, al de interés de los ciudadanos, a la vista de cómo está evolucionando de una forma tremenda e inquietante la pandemia. ¿Por qué ese interés del gobierno? ¿Qué persigue el gobierno y el Partido Socialista para que esas elecciones no se retrasen, no vayan a marzo o al mes de mayo? Sí, a ver, yo quiero creer que no están cometiendo el Partido Socialista el mismo error que el año 19, ¿no?, cuando se fiaron de las encuestas de Tezanos, que les daba que si repetían elecciones iban en noviembre a las urnas, sacaban hasta 150 escaños, ¿no? Y al final no solo no subieron, sino que bajaron. Pero bueno, la verdad es que los políticos parece que no aprenden suficiente, a pesar de que se lo decimos los que vivimos precisamente de testar el voto, que no hagan mucho caso ningún partido, ningún partido, que ni para retrasar ni para mantener las elecciones, como he puesto en Twitter, hagan caso de las encuestas de voto de ahora mismo, porque es que en estas 5 semanas puede cambiar muchísimo la situación. Y si un partido es percibido, en el caso de que haya elecciones muy pronto, es percibido como el empeñado
en ir a las urnas por ventajismo político, porque hay encuestas que les da mejor, porque sí que es verdad que el Partido Socialista sale del hoyo en el que estaba hace 3 años. Ya lo hacía antes del nombramiento del ministro Illa, que es uno de los mejores valorados del gobierno, junto con Calviño y con Robles. Pero ya subía de todos modos, incluso con el candidato Miquel Iceta, ¿no? Pues pensar que porque las encuestas les están dando bien, pues es el momento más oportuno de celebrar las elecciones, se pueden llevar una sorpresa, porque es que además los propios electores catalanes, y lo hemos publicado en La Vanguardia este domingo, están en una predisposición de acudir al voto inéditamente baja. Ya en Galicia y en el País Vasco hubo mucho elector que no se atrevió a acudir a los colegios electorales, pero es que la situación no tenía nada que ver. Es que para que nos hagamos una idea, en el País Vasco y en Galicia, cuando acudieron los gallegos y vascos a las urnas, el número de fallecidos por millón de habitantes no llegaba a 1 en toda la semana previa. Cataluña está ahora mismo en 55 muertos por millón de habitantes en esta semana, y va a ir subiendo porque, por desgracia, por los datos de la pandemia en España es que están absolutamente disparados ahora mismo. Claro, vamos a ver, aquí lo que se pretende, al parecer, esa es la interpretación política que se hace, es que de aquí al 14 de febrero no se van a celebrar evidentemente las elecciones. El 14 de febrero parece que ya se retrasarán, no sé si hasta marzo o hasta mayo, pero el 14 de febrero lo que pretendía el gobierno en esa insistencia es que no se diluyera el efecto de su candidato, que es Salvador Illa, que efectivamente es una persona que está muy bien valorada. Hay quien no entiende cómo tiene esa valoración tan alta cuando es el responsable de la gestión de esta epidemia, y como responsable de la misma las críticas han sido muy contundentes contra él. Otra cosa es que sea un señor muy moderadito en las formas, pero de luego como gestor se le ha calificado de desastroso, vamos. Sí, pero bueno, la realidad es que el elector también en general está siendo bastante benévolo con las distintas administraciones, sea la pandemia o sea antes, que lo hemos visto, ¿no? con el alcalde de Coslada, en general con los gobernantes de la Comunidad de Madrid, porque no le responsabilizan precisamente que una crisis de tal envergadura pues sean los únicos responsables, ¿no? Y el catalán en todo caso está votando en muy buena medida pensando en cerrar página del procés. En la misma encuesta de La Vanguardia nos salía también un apoyo a la independencia de Cataluña, también la más baja de la última década, un 43% a favor de la independencia frente a un 50% en contra, y lo que están deseando es precisamente pues empezar a preocuparse de los problemas reales que tienen ahora mismo, que es empleo, que es economía y que es precisamente combatir al virus. Yo es que, Antonio, ni siquiera veo que puedan, que nos garanticemos que en mayo se puedan celebrar en condiciones de seguridad, Y si es verdad lo que nos está diciendo el gobierno, que para verano la mayoría de la población española puede estar vacunada, al ritmo actual desde luego tardaremos más de 400 días en vacunarnos todos, pero si es verdad que acelera el ritmo de vacunaciones y que en verano estamos ya vacunados, lo lógico sería tener las elecciones en cuanto pase el verano. Claro. Bueno, Narciso, no te retires, perdóname, que tenemos una noticia de última hora que nos ofrece Irene Sanz. Irene, cuéntanos. Última hora, Antonio, tenemos una noticia que contaros de última hora. Amenaza de bomba con resultado negativo en la estación, en el intercambiador de Avenida de América de Madrid. Hay que señalar que esto nos lo acaba de confirmar la policía. Resultado negativo de ese aviso de bomba. La policía ha desalojado el intercambiador de Avenida de América, que recordemos que está en el centro de Madrid. Se ha parado la circulación de los trenes. La policía ha entrado, inspeccionado la estación y finalmente ha sido negativo ese aviso de bomba, con lo cual ya se ha reanudado la circulación. Es la última hora. Una amenaza falsa en cualquier caso, pero que no ha evitado que efectivamente la policía intervenga y revise el intercambiador de esa zona de Avenida de América. Gracias, Irene Sáenz. Nos alegramos de que haya sido una falsa alarma en cualquier caso. ¿Querías comentar algo con Narciso, Cristina, sobre esto del retraso de las elecciones? Que ocupa, por cierto, las portadas de 2 diarios de mañana, y ahora os leeré los titulares. Muy interesantes, por cierto. Sí, ¿está Narciso todavía?
día. Sí, Narciso sigue ahí. Hola, Narciso, soy Cristina. ¿Qué tal? Quería preguntarte cómo crees que en la carrera de Illa, en el caso de postergarse las fechas de las elecciones, como parece razonable y tú explicas que ocurra, pueda influir, uno, el tema de los presos, porque claro, se le va a achacar al partido del gobierno el que los presos del Prusés no estén en la calle. Entonces yo no sé en qué medida el PSC intenta pescar en sectores de centro que son muy proclives allí a ser benignos con los presos del Prusés, y el tema del empeoramiento de la epidemia. O sea, si todo va como pensamos, en marzo podemos estar en situaciones muy malas desde el punto de vista de la pandemia. Y económica. En definitiva, y desde el punto de vista económico también será un tema sanidad. notable. La economía también pesará de una forma también Sí, notable. desde luego, y las cifras de empleo que vamos a ir conociendo en el corto plazo, ¿no?, de aquí a verano, ni las cifras de la pandemia invitan al optimismo, invitan a pensar que va a reforzar la posición del gobierno central, ¿no? Y respecto a los posibles indultos de los presos del Prusés, hay una mayoría de catalanes, el 60% están a favor del indulto, pero también es verdad que hay muchos otros que consideran que la ley se tiene que cumplir, y desde luego, aunque estén incluso a favor del indulto, el indulto podría modificar su voto. No hay que olvidar que precisamente el ascenso del Partido Socialista, del PSC, viene en muy buena medida por la bajada de Ciudadanos. Y ese votante es muy crítico precisamente con los indultos. Pero vamos, pensar que a lo mejor al gobierno le interesa celebrar las elecciones cuanto antes para indultar después de las elecciones, la verdad es que es también hacer política de muy corto recorrido, porque es que en una situación de pandemia como la actual ya hemos visto la cantidad de países que han tenido que ir retrasando elecciones. Claro, pero fíjate, Narciso, sobre esto, perdonadme, precisamente este es el titular de ABC de su segunda portada, y dice, ABC precisamente interpreta que el retraso del 14 de febrero, o sea, retrasar las elecciones más allá del 14 de febrero, como están pidiendo los partidos, llevarlas a marzo o sobre todo a mayo, va a forzar a Pedro Sánchez a decidir los indultos antes de esas elecciones. O sea, que tendrá que pronunciarse, y probablemente también Esquerra esté buscando eso, tendrá que decidir sobre los indultos antes del mes de mayo, antes de votar. Claro. Sí, bueno, pues lo que sí sería bueno es que realmente la decisión que tome el gobierno la conozca el electorado antes de acudir a las urnas, simplemente. ¿Y eso crees tú que tendría consecuencias para el voto socialista, por ejemplo? Pues desde luego, a ver, Cataluña, como he dicho, un 60% de los catalanes, cosa que no sucede fuera de Cataluña, pero hay que estar en Cataluña para entender la realidad de allí. Hay un 60% de catalanes que están a favor del indulto, y además, como he dicho antes, va unido también a ese deseo de pasar página y de no volver a los errores del Prusés, ¿no? Pero hay también un sector amplio de la sociedad catalana que entiende pues que no es todavía momento precisamente de indultar a políticos que no han pedido perdón y que están amenazando con volver de nuevo a cometer los delitos que han cometido, ¿no? Hay una cosa que no he entendido de tus afirmaciones, perdóname. Has dicho, Narciso, que la evolución económica y la evolución de la pandemia favorece al gobierno de cara a las elecciones en septiembre. No. Digo que en el corto plazo, de aquí a verano, no vamos a ver cifras positivas ni de empleo, ni de creación de empresa, ni de confianza del consumidor. Sí que las veremos. Por eso yo creo que es que al gobierno le interesan las elecciones después del verano, porque a partir de ahí es cuando empezaremos a notar ya de verdad el efecto de las vacunas. Claro. Bueno, sobre esto, Vicente, mira, también os leo también otro titular, que es el del Mundo en este sentido, y el Mundo efectivamente dice que Salvador Illa veta los confinamientos ante las elecciones catalanas. 5 comunidades pidieron el cerrojazo ante el avance imparable del virus y Sanidad se niega a ello. Habla el Mundo de que el candidato del PSC y ministro de Sanidad es clave en la decisión sobre los comicios, y si aprobara un confinamiento general, evidentemente supondría que no se puede votar definitivamente en febrero, y veríamos cuándo, ¿sabes? O
O sea, que le no sería favorable para sus intereses electorales y partidistas, los del ministro de Sanidad. Hay que reconocer que, por ejemplo, Antonio, cuando el presidente de Asturias pidió un confinamiento muy estricto hace un par de meses, el ministro de Sanidad se lo negó y le dijo que no era necesaria una medida tan dura. Y es verdad que sin llegar a una medida tan dura, Asturias ha conseguido doblegar la curva y ahora mismo es de las comunidades que está mejor. Pero también es verdad que las cifras de la pandemia en Cataluña en estos momentos es peor que cuando el propio ministro de Sanidad se fue a Barcelona y desde Barcelona dijo la paciencia tiene un límite y declaró el estado de alarma a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que a Madrid se le decrete un estado de alarma por unas cifras que eran inferiores y con una tendencia ya a la baja, porque llevan 4 semanas dando fruto las medidas que había tomado la administración madrileña, y sin embargo ahora con unas cifras mucho peores y además en claro ascenso, como dijo ayer la presidenta de La Rioja, es que está en ascenso vertical, ¿no? También en Cataluña, también en La Rioja, en muchas otras comunidades. Sin embargo, en lugar de un estado de alarma, vayamos a unas elecciones todos, ¿no? Sin ningún tipo de seguridad sanitaria. Sería un contrasentido realmente en febrero ir a las urnas en Cataluña. Vicente. Sí, yo quiero abundar en el efecto Illa, que es un efecto que yo no entiendo absolutamente nada ya de lo que está pasando en este país, pero lo digo deseándole lo mejor al señor Illa. ¿Cómo es posible que un partido presente a un candidato con los peores, después de Bosnia-Herzegovina, creo que has dicho, resultados sanitarios del mundo? Con 80.000 muertos. No, pero lo digo de verdad, intentando ser lo más objetivo posible. Para mí es completamente incomprensible. Si la información del mundo es cierta, que no lo sé si es cierta, yo no la he hecho, pero dice que veta el confinar a la gente para ganar las elecciones. Es decir, o es ministro o es candidato. O sea, es que no puede ser las dos cosas. Si eso es cierto, es un escándalo brutal, porque está anteponiendo las elecciones a la salud de los españoles. Pero volviendo a lo que decía antes, si la gestión es sinceramente mejorable en España, si hemos sufrido si niega 30.000 muertos, porque lo dice que hay, el INE dice que hay 80.000, o sea, no 50.000, 80.000. Si dice que un día que nos pongamos la mascarilla, otro que no nos la pongamos porque es perjudicial, o luego reconoce que es porque no había. El portavoz del servicio de emergencia dice que iba a haber 1 o 2 casos. Ahora que el virus es británico, es marginal. Esa persona, en cualquier país normal, y lo digo con todo el respeto a la señorilla, que habrá hecho lo que habrá podido, no puede ser un candidato de un partido a unas elecciones. Y muy valorado. Pero es que no lo entiendo. Y muy valorado. En las encuestas, que sube electoralmente. Entonces es que la gente no vota la gestión, vota otra cosa. Pero la gestión, desde luego, no puedes votar eso. Y me da igual que sea del PSOE, del PC o de quien sea. Pero no tiene ningún sentido. A ver, encuéntrale sentido a esto, Narciso. Sí, bueno, pues porque votan precisamente primero a la marca Partido Socialista, que como he dicho antes, con independencia del candidato, el Partido Socialista recuperaba. No hay que olvidar que el Partido Socialista ha ganado elecciones autonómicas, no digamos ya elecciones generales en Cataluña, y sin embargo, pues de 135 tener solo 17 escaños era un apoyo inéditamente bajo. Y el Partido Socialista recuperaba apoyo de muchos votantes que se le habían ido especialmente a Ciudadanos, y sin embargo lo recuperaba. Y el tirón del candidato Illa no es tanto por su capacidad de gestión, sino porque supone el poder pasar página precisamente de todo el debate del procés, porque algo sí se le reconoce, pues que es una persona con capacidad de entendimiento y de tender puentes con todo el mundo. Perdona, Narciso, no sé qué es tender puentes. Es decir, vamos a ver, te lo digo con el máximo respeto. Sí. Yo entiendo que la gente vote socialista porque le gusta la gestión socialista, pero no entiendo cómo ese candidato, me parece incomprensible. O sea, que el candidato sea el señor que no es responsable, que no quiero dar responsabilidad, pero que ha sido incapaz de tener los peores datos del mundo después de Bosnia-Herzegovina. Sí. Es difícil.
El dato concreto que he puesto, digo, para el que no, es que si se celebran las elecciones, solo habrá habido unas elecciones en todo el mundo celebradas en peores condiciones, que son las locales de diciembre de Bosnia-Herzegovina. Pero bueno, si cogemos cualquier otro parámetro de gestión económica o de crisis, sin ver responsabilidades del gobierno ni administraciones, pero desde luego es que España estamos en los últimos puestos, tanto en caída de PIB como en destrucción de empleo, no digamos de desempleo juvenil, y desde luego en cualquiera de los registros de impacto de la pandemia, ¿no? En la primera ola, en la segunda ola, íbamos camino de sufrir también los que más la tercera ola.